No lo digo yo, ni lo invento yo, lo dijeron las autoridades frente a un comunicado. La acompañaba una diputada a la Asamblea Nacional, Taina, no recuerdo ahora el apellido, por allí está, es de conocimiento público. La alcaldesa en cuestión del municipio Jesús María Semprún del estado Zulia fue denunciada aquí, en este mismo programa, por la presidenta de la Junta Municipal Electoral de ese municipio, diciendo que la alcaldesa había cometido una serie de irregularidades muy graves. La denuncia fue muy grave, de hecho generó noticia en todos los portales informativos del país. No sé si se le prestó atención a esto, decía que era ilegal. Me decía la presidenta de la Junta Electoral de ese municipio que la alcaldesa agarró una carpeta que decía CNE, bueno, aquí hay un logo, y decía yo soy la alcaldesa, gané y no me importa nada. Eso es muy grave, ¿no? Y además, luego cuando se descubre toda esta situación, pues trae como consecuencia la desarticulación, según se dice, de una red de tráfico de drogas dentro de Venezuela, que no es cualquier cosa, y son funcionarios públicos, son hechos muy graves. Ahora surge la pregunta que yo hacía hace algunos minutos, ¿son estos los peces gordos? Bueno, ¿Qué opina usted? Pero fíjate, no es nada más el caso de ese alcalde. Hay un alcalde en Anzoátegui, hay 3 parlamentarios aparentemente de la Asamblea Nacional. Una de hora. Pero fíjate, hay unos por droga y otros por combustible, corrupción al fin. El alcalde de Anzoátegui. ¿Verdad? Pero hay militares también. Fíjate tú, los militares detenidos en Mérida. O sea, cuando tú observas que en una misma semana hay detención de funcionarios de diversos órganos del Estado, ¿verdad?, del poder público, tú dices, bueno, ¿en manos de quién estamos? O sea, el país por eso entiende la necesidad de salir de esto, porque la moral no existe. O sea, si estos son los líderes que dirigen la nación, que están ahí en la línea de elección del partido de gobierno, ¿en manos de quién estamos? Ahora, la pregunta que hace todo el mundo frente a los peces gordos, ¿serán estos los peces gordos? Yo creo que la gente se hace muchas cavilaciones frente a este hecho. Fueron entregados, fueron procesados, son chivos expiatorios. O sea, a qué nivel llegaron de tolerancia que ya no lo toleraron más. O sea, todo este tipo de cosas son las autoridades quienes tienen que responder, no nosotros. Pero sin duda, esto lo que puede señalar el país es que estamos en manos de una administración que hasta ahora ha sido permeable frente a la corrupción en nuestro país, porque si esto tuviese tenido un tratamiento de investigación más largo, no se hubiese acabado ahí, eso tenía que reventar un poco más arriba. Claro. Bueno, y esto es lo que se sabe. Imaginemos entonces lo que no se sabe, pero como usted dice, no corresponde a nosotros, más allá del análisis, sino a la investigación, que esperemos sea equilibrada, justa, pegada a derecho, y bueno, que pueda el país conocer los detalles de toda esta cochinada, bueno, tiene otro nombre. Vamos a leer algunos comentarios. Goro Zamora de Twitter nos dice, saludos, primera página. La generalización del invitado en materia de corrupción demuestra que no reconoce lo que hace el Estado-Gobierno contra quienes violan la Constitución y las leyes. ¿Se puede generalizar? ¿Son todos corruptos? Bueno, pero es que basta salir a la calle para ver lo que la gente observa en los tribunales, porque ¿quiénes son los encargados de ejercer la justicia? Los tribunales. Entonces, cuando la gente vea que hay justicia, pues entonces podrá darse respuesta a la pregunta ahí señalada. Después del frustrado referendo revocatorio, dice Ramón Ramos, el líder, ¿qué le toca ahora hacer a la oposición? ¿Sigue teniendo credibilidad el actual CNE? Hay que construir un liderazgo importante y presentar una alternativa frente al 2024. Y yo creo que esa es la responsabilidad en la cual tienen que participar los ciudadanos y las organizaciones políticas, organizarse, reencontrarse y sobre todo presentarle al pueblo venezolano una alternativa que lo saque de su padecimiento, de sus necesidades y que nos lleve a un progreso fundamental en el desarrollo de la personalidad, de la economía, de la familia y de todos los elementos morales que hacen levantar a una nación. Y eso yo creo que es lo fundamental ahora. Luis Méndez escribe, buen día, ¿podría usted aclarar si en la Constitución se establece que el funcionario a revocar tiene el derecho de determinar las condiciones en que se debe dar dicho revocatorio? ¿Cómo debería ser el proceso? No, eso no lo establece la Constitución. La Constitución lo único que dice es que el Estado debe favorecer las condiciones para que se ejerzan esos derechos. Pero no establece que las partes la determinan y por eso la reglamentación. Hay otro comentario, aquí señala la oposición. Alfonso Contreras dice, buenos días, el problema del revocatorio fue la oposición. Les dieron la chupeta de Barinas para endulzarlos, igual metieron a Iris Varela con otro nombre, se la creyeron y dijeron, ya está listo el revocatorio y ¡zas!, cayeron en el anzuelo.
No, ¿Fue eso, así? eso no es así. No. Lamentablemente un análisis propio de él se le respeta, pero Sí, eso no claro, está ahí. yo leo los comentarios de nuestra audiencia. Héctor 47 dice, buenos días, en Venezuela aún no hay confianza en el CNE. Además, cuando se escucha decir al PSUV que iban a pedir el listado de las firmas. Esto es interesante, ¿no? Aunque se sabe que un proceso como este, las firmas son públicas, el hecho de que se haga una declaración como esta, pues también genera cierto temor, ¿no? En la gente, Bueno, claro. los regímenes totalitarios, una de las cosas que producen generalmente es temor en los valores fundamentales de la sociedad para evitar que ella accione. Y eso es más de lo mismo. Pues eso ya ha venido siendo superado por el pueblo en procesos electorales, como por decir en el 2015, y como se demostró recientemente. No, y con el tema de la lista Tascón también hay Bueno, está bien, precedente allí. eso está dentro de lo que se presume hace el contrario para evitar obtener la manifestación de voluntad de los demás, pero eso es superable. Freddy Álvarez habla de lo mismo. Dice, buenos días, con estas amenazas de Diosdado, de revisión de firmas que se consideró una segunda lista Tascón, ¿qué empleado público podría ir a firmar? Aparte del corto tiempo que dio el CNE chavista, era imposible cumplir con ese objetivo. Me parece una burla todo esto a los venezolanos, un poco por allí. Hay otro comentario, Fernando Sednini dice, amigo Miguel, es saludable, vital, prioritario escoger por primarias, quiero decir, nuestros líderes opositores. ¿Para cuándo estimas tú podría ser y cuál sería la metodología y si está de acuerdo con esta postura? Mira, esa es una de las propuestas que hay, pero si existe un liderazgo fundamental, lo señalaba recientemente un encuestador nacional muy importante, si existe un liderazgo en el país que se impone frente a los demás, no va a haber necesidad de primaria. O sea, yo creo que el liderazgo es un elemento fundamental, como quedó demostrado en las pasadas elecciones, donde no habiendo unidad, sectores de la oposición ganaron fuertemente, demostraron el liderazgo que tenía en sus localidades. Pues mira, aquí hay que construir en base a varias cosas. Si no existe ese liderazgo que se imponga, pues tendremos que terminar o en un acuerdo de país o en unas primarias. Goro Zamora, buenos días. La corrupción ha existido en todos los gobiernos. No se debe generalizar queriendo hacer creer que el gobierno actual es corrupto. El problema en Venezuela no es el gobierno, es que no hay una oposición política y seria. Yo creo que el problema fundamental del país es el gobierno y que lamentablemente no tengamos una oposición que haya errado tanto como la que hasta ahora tenemos, pero eso ya es otra cosa, pero el elemento fundamental es el gobierno. Manuel Salinas dice, para que exista un proceso revocatorio se debe aprobar una ley que lo regule para que haya seguridad jurídica. Esto es interesante porque se decía, bueno, no hay un reglamento, no hay como que normas claras, entonces queda a discreción del CNE decir cómo van a ser las cosas. Y efectivamente ocurre esto. Habrá que modificar la legislación para agregar un reglamento. Sin duda que lo establece la Constitución. Para el futuro, pues. A futuro eso hay que desarrollarlo y le toca al CNE hacer la propuesta. Bueno, hay varios comentarios. ¿Unión y Progreso va a seguir buscando la unidad dentro de la oposición o va a seguir contienda aparte? Dice Ramón Ramos, el líder. Nosotros hasta ahora lo que hemos hecho es apoyar a candidatos que tienen el liderazgo real en sus comunidades y han ido construyendo esos espacios y eso es lo que hay que seguir apoyando y aportando. O sea, nosotros creemos que hay que construir la unidad para generar el progreso, pero esto está en el reconocimiento del liderazgo real que existe, no el impuesto, y eso es lo que nosotros planteamos. Junior, el sonerito dice, por favor, habla de las mafias de guardias y policías en las gasolineras. Bueno, también hay un alcalde detenido por esta situación, ¿no? Mafia del combustible. Sí, pero eso es distinto a lo que está planteando ahí el ciudadano, ¿no? Rosángel Mendoza. Pero eso lo ve el venezolano que va a echar gasolina, ve eso todos los días. Esos no son los peces grandes, son los más pequeños, dice Rosángel Mendoza. Muy interesante. Otro tema, Luis Méndez escribe, buen día, actualmente hay un gran transporte de chatarra en el oriente del país. Todo el mundo sabe y lo asocian a miembros del gobierno. ¿Eso estará en investigación? ¿Las minas serán igual investigadas? Preguntan por acá. Bueno, eso es una responsabilidad que deben tener en sus manos en primer lugar los parlamentarios, porque esa es una tarea que deben cumplir todos los diputados electos de la Asamblea Nacional. Náufrago 27, buenos días, invitado. En Venezuela lo que falta es una nueva directiva de todos los partidos políticos, porque los que están actualmente no funcionan, ya que en su gran mayoría están del lado del oficialismo, o sea, vendidos. Faltan nuevas ideas y más claras que no sean, pero que sean verdad. Bueno, el CNE habla de establecer un lapso para la modificación de las autoridades o los procesos internos en las organizaciones políticas. Eso me parece saludable. ¿Unión y Progreso está con la plataforma unitaria o con la Alianza Democrática o con quién? Nosotros estamos con el país, con el ciudadano, con la gente y con todo aquello que construya un proceso que le dé salida a las necesidades que el pueblo reclama. Y en este caso, pues, si se construye una unidad como se construyó en Barinas, nosotros apoyamos esa unidad. Y así tenemos que hacer en lo pequeño y en lo grande. Nosotros estamos en función de luchar por las necesidades del hombre venezolano. Se nos terminó el tiempo, pero gracias por venir hasta Globovisión y por su análisis.
Gracias a ti. Termina la entrevista con Miguel Parra, secretario general del Movimiento Unión y Progreso. Además, formado parte del Movimiento Venezolano por el Revocatorio. Lo hizo de manera independiente, no en nombre de la organización, pero estaba, digamos, permitido que quien quisiera respaldar cualquier liderazgo político, el Revocatorio, pues se incluyera. No había problema en ese sentido. 7:13 termina la entrevista.